desenmascar cuando manipulan, cuando controlan a través del poder, cuando establecen leyes y decretos que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo está la iglesia? Atrincherada. La iglesia está encerrada. La iglesia tiene temor. La iglesia tiene miedo. Es más, algunos hasta tienen miedo de decir: soy pastor, soy ministro de Dios. Pero hoy estamos aquí para poder desenmascarar todo sitio que el enemigo haya levantado en contra de nuestras vidas y aún en contra de nuestra nación. Los propósitos del enemigo en un sitio espiritual, según lo que pasaba en el Antiguo Testamento, dije antes, es lo mismo que nos pasa a nosotros en este tiempo, donde no tenemos guerras físicas, sino que son espirituales. Primero, cortar las provisiones de comida, de agua y comunicación. Escúchamelo bien, comunicación. En Segunda de Reyes, capítulo 6, 24-25, seguimos con el mismo sitio que hizo Ben-Hadad a Siria. Dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 platas. De 5 piezas de plata. O sea, el sitio a Samaria verdaderamente duró mucho tiempo. Es probable que cuando inició el sitio ellos tenían provisión, tenían agua y tenían comunicación, pero en la medida que el sitio se va extendiendo, ¿qué es lo que aconteció? Los alimentos empezaron a escasear y la gente tuvo que empezar a comer comida inmunda. Tuvieron que accesar a aquello que estaba prohibido para ellos, pero era lo único que había. Y aun cuando esto era inmundo, era vendido altamente caro. Entonces nosotros vemos, algunos dicen, leía algo y dice que Josefo, que es el historiador, él sugiere que cuando habla del estiércol de paloma era un sustituto de sal, como sea, pero se convertía en un alimento. Hay algunas versiones que omiten esto y hablan que eran cebolla silvestre, pero cuando nosotros vemos cualquiera de las cosas que dicen que haya sido, creemos firmemente que todo esto estaba en contra de lo que Dios había determinado a su pueblo. Así es que también vemos un caso extremo. En Isaías 36:12 dice: Rabsacés amenazó a Jerusalén con un asedio, tal que los sitiados fueron constreñidos. ¿Quiénes fueron los sitiados? El pueblo de Jerusalén. Dice: fueron constreñidos a comerse sus excrementos y a beberse sus orines. ¿Qué dice? Que los obligaron. O sea, un sitio llega realmente a hacer que todo comience a escasear. Y esto está hablando en términos naturales. Ahora vayamos a lo espiritual. ¿Cómo puede ser que un sitio se va a manifestar espiritualmente trayendo escasez? Vamos a hablar en lo espiritual. Es la sensación de sentirte que la palabra no te llena, de sentir como que no, yo creo que Dios no está conmigo, hasta sentirte como que Dios te abandonó, como que Dios se alejó de ti. Sentir la sensación de que realmente no hay vida espiritual en lo que tú estás recibiendo. La palabra comienza a sentirse seca, no hay vida. Sentir que todo lo que está a tu alrededor no tiene una razón por la cual fue hecha. Mira qué tremendo. Dice que este pueblo, hablando del pueblo de Samaria, dice que ellos estuvieron en una gran hambre y dice que todo comenzó a subir de precio. Interesante, todo comenzó a subir de precio. Pero hay algo que hablábamos en este principio y es que se corta la comunicación. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿por qué se escaseaba el alimento? Porque las puertas de la ciudad estaban cerradas. Nadie podía entrar, pero tampoco nadie podía salir. ¿Por qué? Porque si se abrían las puertas para salir, entonces el enemigo entraba. Entonces tenían que subsistir con lo que había y llegaba un momento que era lo que el enemigo esperaba, que se les terminaba su sustento, donde definitivamente tenían que abrir las puertas.
Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos sentirnos sitiados en la comunicación? El enemigo es experto en enviarnos dardos para que nosotros podamos sentir que la comunicación es estropeada. ¿Cómo puede ser? El malentender las palabras, el malentender las frases, el sentir como que no quieres comunicarte con nadie, te encierras. Recuerda que un sitio es encierro. Entonces el enemigo empieza a hacerte sentir que como que no le interesas a nadie, como que no le importas a nadie. Sientes el deseo de llamar, pero probablemente te quedas con la mano en el teléfono, o sientes el intento de ir a visitar, pero no vas porque estás sitiada, porque estás sitiado, porque estás encerrado. Si tienes problemas de comunicación y sientes como que todos se han ido, y tal vez no es porque sea una forma como Dios a veces lo hace para poder nosotros encontrarnos en un encuentro mayor con Dios, sino que más bien tú sientes que esa falta de comunicación te trae depresión, te trae tristeza, te sientes solo. Mira cómo Elías entró en ese estado. Dice que antes de empezar su caminata, él dejó en Berseba a su siervo. El hombre quería caminar solo. Entonces, ¿cuántas personas hoy se sentirán identificadas diciendo, yo no tengo ya comunicación con nadie? Y cuando alguien te habla, estás como que cualquier pequeña palabra que tal vez insignificante, ni siquiera es algo de valor en lo que te quieren decir, pero como está sitiado en tu mente, tú vienes y todo lo tergiversas. No, es que esto me lo dijeron porque seguramente están diciendo esto. Más de alguna vez nos hemos sentido así. Yo me he sentido una o varias veces así, pero el volver a traer a memoria esta enseñanza me hace recordar que realmente el enemigo trabaja de una manera muy sutil. Entonces veamos también que el enemigo puede levantar sitios para intimidar y para desmoralizar. El enemigo tratará de llenar nuestra mente de pensamientos de derrota, trayendo a memoria situaciones del pasado. ¿Para qué? Para traer culpa. Algunas veces hay situaciones que están pasando y de repente es como que cosas que ya Dios, ya nosotros habían sido resueltas con Dios, y de pronto el enemigo las vuelve a traer. Y es volver a sentir el sentimiento de culpa, el sentimiento de la vergüenza. Y cuando ya no aguantas la culpa, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a culpar a los demás. No, es que la culpa es mi esposo, mis hijos, y empiezas a culpar a cualquier persona. Pero tu corazón no tiene paz. Tu mente está totalmente agobiada. ¿Por qué? Porque está saturada de pensamientos negativos, pensamientos que el enemigo ha estado bombardeándote quizás aún desde cuando tú estás dormido. Nosotros sabemos que los sueños pueden ser una de las formas como Dios puede hablarnos a nosotros, pero también los sueños son usados por el enemigo. Entonces, algunas veces, si tú todo el día estuviste con un pensamiento de opresión, un pensamiento de dolor, un pensamiento de angustia, de resentimiento, lógicamente en la noche puedes tener sueños que estén relacionados con lo que tuviste, con lo que tú pensaste en el día. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros sueños son la consecuencia de todos los pensamientos del día. Entonces, estos pensamientos no son espirituales, son lo que le llamamos nosotros los sueños del alma. Estos sueños no son de Dios, sino que son los sueños del alma. Entonces, ponte a pensar, quizás eres un profeta y dices, no, pero a mí Dios me habla a través de sueños. Pero si todo el día has estado bombardeado por uno y otro, pensamientos de derrota, pensamientos de desesperanza, pensamientos de culpa, pensamientos de intimidación, pensamientos de temor, pensamientos de desesperanza, ¿qué puede pasar en la noche? Tu alma estuvo saturada todo el día de ese tipo de pensamientos. En la noche
lo más normal es que tú tengas también sueños que están relacionados con lo que pensaste todo el día. Veamos nosotros en 2 de Crónicas 32, 9 al 19. Dice: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su tierra de mi mano? Que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Este es otro de los sitios que tuvo Ezequías. ¿Y cuáles son las palabras que usa Rabsacés en contra de él? Él está diciendo que su Dios no los puede librar de la mano del enemigo. Los pensamientos que son provocados por un sitio espiritual siempre irán con el propósito de robarte lo que tú conoces de Dios, lo que tú sabes que te mantiene firme, la revelación que Dios te ha dado por años, las promesas que tú has mantenido firmes y que las has mantenido siempre en tu mente y en tu corazón. Pero el enemigo querrá, a través del sitio, robarte esas promesas. Y entonces, ¿qué es lo que va a querer decirte? Las mismas palabras que dijeron al pueblo de Jerusalén, que dijeron: tu Dios no te puede salvar de la mano del enemigo. A veces no es tan intenso un sitio espiritual que, conociendo la palabra, predicando la palabra, dando palabras proféticas, orando por los enfermos, y de repente puede venir un sitio espiritual donde empiezas a sentir: no, es que la verdad de las cosas es que he hecho tanto las cosas mal, que por eso Dios ha apartado su mano de mí, por eso me merezco todo lo que me está pasando. ¿Qué es eso? Estás tú siendo minado en la gracia que te ha sido dada. Cuando nosotros caminamos bajo la revelación de la gracia que nos ha sido entregada, esa gracia provoca que las puertas se nos abran. Entonces, el poder ser sitiados por el enemigo hace también que la gracia comience a ser minada en tu vida. La gracia es algo que me hace permanecer firme en saber que soy hija de Dios. La gracia me trae la seguridad y la convicción de que soy hija de Dios y que todas las promesas de Dios para mí son sí y amén. La gracia también me ayuda a vivir una vida de santidad, porque no es que apela al decir a vivir una vida de libertinaje. No. Entre mayor gracia haya en tu vida, mayor santidad habrá en tu vida. La gracia, es cierto, nos señala aquellas cosas que no están bien, pero a la vez nos da una salida. Entonces, cuando hay un sitio espiritual, el enemigo quiere sacarte de esa dimensión de gracia en que has caminado, esa gracia que te ha caracterizado. Es más, dudas de los dones, dudas de todo lo que Dios te ha dado. Recuerdo hace muchos años, cuando yo comenzaba en el Señor, que yo no entendía que yo estaba bajo un sitio espiritual. Cada vez que me invitaban a predicar, yo empezaba a temblar. Óyeme, pero yo había predicado tantas veces. Y entonces yo empezaba a temblar y yo decía: Dios, que no me llamen, que nadie me llame, que nadie me llame. Yo ya no quiero predicar porque yo no sé predicar. Yo no. Y era un temor terrible de que cuando yo empezara a hablar, me quedara sin palabras, que cuando yo empezara a hablar se me olvidara lo que yo tenía que decir, que cuando yo empezara a hablar empezara a venir un espíritu de confusión. Y nunca recuerdo que mi esposo, íbamos con él y sonó el teléfono y me dijo: contesta. No, es que me están llamando para ir a predicar. Y me dijo: ¿y por qué no vas a predicar? Es que no quiero predicar, no quiero que nadie me llame a predicar. Y recuerdo que hasta frenó el carro y me dijo: y un día le dijiste al Señor: heme aquí, úsame a mí. ¿Y por qué ahora estás toda temerosa porque te están invitando a predicar? Esas palabras me hicieron reaccionar. Siempre recuerdo, no fue un sitio de un día. Yo no sé cuántos días pasaron, pero a mí me temblaba todo. ¿Y sabe cuándo comencé a romper ese sitio? Cuando comencé a hacer lo que el enemigo quería que yo no hiciera: predicar. Cuando yo comencé a tomar la autoridad en Dios y saber que así como los discípulos pudieron creer que Dios pondría las palabras en su boca, yo tengo mi responsabilidad. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Estudiar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, estudiarla. Pero
en el momento de que yo estoy predicando, yo sé que el Espíritu Santo en algún momento va a tomar de lo que hay en este depósito para poder traer un rema en medio de la predicación que tal vez ni siquiera yo lo había pensado. Pero ¿de dónde Dios lo va a tomar? De lo que tengo allí en mi depósito espiritual. ¿Y cómo lo tengo? Porque lo he leído, porque lo he oído, porque he estudiado. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver que algunas veces el enemigo levanta sitios en aquellas cosas en las cuales Dios nos ha llamado o nos ha capacitado para poder hacerlo. Hay gente que está sitiada y no quiere trabajar y tiene miedo a trabajar, y tal vez fue un brillante alumno de la universidad, fue alguien que se graduó con honores, pero a la hora de trabajar tiene miedo, tiene temor y dice, pero ¿y si no hago las cosas bien? Pero si no me acuerdo de nada. Entonces esos son los sitios que el enemigo levanta. ¿Para qué? Para impedir que nosotros avancemos, para mantenernos encerrados, atrincherados. Si tú te estás identificando con esta palabra, entiende que el propósito del enemigo es mantenerte encerrado para que tú no avances, para que tú no sigas conquistando el territorio que Dios te entregó para conquistar. Así es que también el enemigo intentará socavar la confianza en aquellas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nuestras vidas, aquellos que tal vez nos alimentan espiritualmente, que nos dan una cobertura espiritual, si eres un pastor, si eres un ministro. Entonces el enemigo va a tratar de socavar esa autoridad. Si eres una oveja de una iglesia, el enemigo va a empezar a ponerte a querer que dudes de la integridad del pastor, de la integridad de los líderes, de que si esa palabra que están diciendo es correcta o no es correcta. Mira lo que dice 2 de Crónicas 32:15, hablando siempre del mismo sitio que fue en los tiempos de que Ezequías estaba como rey. Ahora pues, que no les engañe Ezequías. ¿Quién era Ezequías? El rey. Escúchamelo bien, que no les engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Vea qué tremendo es esto. Voy a hablar de sitios empresariales. ¿Sabes que muchas veces el enemigo, cuando quiere que no avances, tal vez estás a la puerta de una gran conquista, alguien de los mismos que están adentro no se da cuenta que está siendo usado por el enemigo y empieza a poner semillas de desconfianza en la gente? Dice, miren, esta empresa está quebrando, miren, esta empresa va a la quiebra, mejor salgámonos, busquemos nuevos trabajos porque esto va de mal en peor. Y yo lo he visto, aún cosas que nos ha tocado a nosotros ministrarle a Dios. Recuerdo hace algunos días nos aconteció y recuerdo que yo le dije a uno de mis hijos, que es el que está al frente de esta obra, y yo le dije, ¿sabes qué? Párate firme y comienza a hablar con cada persona y desenmascara al enemigo, porque había un sitio de temor. El enemigo quería hacer creer que todos los que formaban parte de ese equipo se iban a ir, pero nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y poder entender que el enemigo continuamente, él está creando nuevas estrategias para impedir que nosotros avancemos. Entre más avances, más daño le vas a hacer al reino de las tinieblas. Entre más conquistes, más daño le vas a hacer al enemigo. Tú puedes decir, pero yo estoy encerrado aquí en casa y encerrado yo estoy haciendo guerra. Sí, es cierto, pero sabes, hay momentos en los cuales sí es necesario que estemos encerrados. A mí me gusta estar mucho tiempo encerrada con el Señor, pero hay momentos donde el Señor me dice, sal y ve a hacerme este trabajo. Y cuando yo regreso, tal vez han sido 3-4 horas que me ha tocado estar trabajando, ministrando por una persona, por una iglesia. Muchas veces Dios nos ha mandado con mi esposo y dice, vayan a tal lugar, aunque no nos han invitado, pero generalmente son nuestros hijos ministeriales, y vamos a encontrar que están sitiados por el enemigo. Y al regresar a casa, sentimos aquella satisfacción y aquel gozo de haber hecho la voluntad de Dios. El esfuerzo siempre va a ser recibido como una ofrenda delante de Dios. Nuestro servicio es una ofrenda delante de Dios. Entonces, veamos nosotros cómo el enemigo, incluso a este pueblo, lo tuvo sitiado con temor, porque hablaba en una voz que era conocida para ellos.
O sea, les hablaba de acuerdo a lo que ellos sabían. ¿Acaso a veces el enemigo no puede enviar a alguien y te empieza a hablar con palabras que tú sabes que son palabras propias de tu casa, de tu vida, de la iglesia, de la ciudad, de la nación? Y entonces tú comienzas a titubear y dices, no, yo creo que tiene razón. Mira lo que tremendo que es. Dice que él empezó a hablar. Y aquí dice, en segunda de Crónicas 32:15, dice que ellos dejaron de hablar en su lengua y empezaron a hablar en la lengua judaica para que todos los entendieran. Entiende, muchas veces el enemigo va a usar el lenguaje que te rodea para que tú comiences a tambalearte y a poder creer esa mentira, esa maquinación que el enemigo está levantando en contra de tu vida.